Estamos en el segundo día de la Semana de la Comunicación, festejando acá en el ISER. Ante todo queremos agradecer nuevamente, seguramente en las charlas anteriores ya les han agradecido a las autoridades y profesores de la casa por apoyar la iniciativa que se está desarrollando. Nosotros como estudiantes, como docentes también, es muy importante ir generando espacios de debate, de elaboración colectiva, ya que en el futuro, o en el presente muchos quizás también, estén desarrollándose en el ámbito de la comunicación. Entonces es muy importante parar la pelota porque la comunicación muchas veces la tomamos como un elemento completamente natural, ¿no? Nos comunicamos todo el tiempo, pero hay mucha teoría detrás de esta comunicación y es bueno parar la pelota, reflexionar acerca de eso, tanto como individuos, pero también como futuros comunicadores, muchos de nosotros. Y en esta semana de la comunicación en el ISER van a estar pasando muchas personas, sujetos sociales vinculadas y que tienen muchas cosas para decir acerca de la comunicación. Y en este caso, las radios comunitarias son parte de ello. En Argentina, como en otras partes del mundo, las radios comunitarias nacieron como un canal de información alternativo, con mayor diversidad de voces y cercanía con el barrio. Pero en 1980, la última dictadura militar promulgó un decreto que acalló sus voces. A lo largo de las 3 últimas décadas, estos impedimentos no lograron detener el crecimiento de esas radios formadas por diferentes organizaciones y grupos sociales, transformando su legalidad en una necesidad y una obligación de la democracia aún pendiente. Para hablarnos entonces de las radios comunitarias, contamos con la presencia de María Pugliese Lacorte y Fernando Tocco. Un fuerte aplauso para ellos. Muchas gracias por venir. Para que la conozcan, Mariela forma parte de la radio comunitaria FM Bajo Flores, estudió historia en la UBA, pero la vida la llevó a otros caminos. Actualmente es presidenta de Farco, Foro Argentino de Radios Comunitarias, y además de dar talleres de radio para adolescentes, conduce con otras compañeras Flores Silvestres, programa que da nombre al espacio de género de la radio FM Bajo Flores. Y Fernando es periodista y comunicador, egresado de TEA y de la Universidad Nacional de Avellaneda. Desarrolló gran parte de su carrera profesional en el marco de proyectos de comunicación comunitaria. Actualmente integra, que es lo más importante, integra el colectivo de dirección de Radio Sur 88.3 y coordina el área de formación. Así que bueno, quien quiera arrancar, tome el micrófono y empiece. Hola, buenas tardes, ¿cómo están? Antes de empezar a contarles un poco, a charlar un poco y a compartir qué somos las radios comunitarias, me gustaría saber si alguna de ustedes participa, escucha una radio comunitaria. ¿Sí? ¿Cuál? Yo trabajo en realidad en Freeway, que es en Rivas Mejía. Sí, claro. Freeway, la radio que tuvo que apagarse hace poco a las 8 de la noche porque el tarifazo no le permitía hacer 24 horas de transmisión. ¿Alguna compañera, algún compañero más que escuche o participe en radio comunitaria? Contame, ¿dónde? PM Sur, La Caterva, Radiográfica. ¿Escuchás? Sí. ¿O participás en todas? Mirá, amplia participación, bien. Bueno, ¿alguien más? ¿O TV comunitaria? Hay menos TV comunitarias, pero como el espíritu es el mismo, pregunto también. Bien, La Tribu. Entonces, bueno, La Tribu es una de las radios más antiguas dentro de lo que son los medios comunitarios en Argentina. Está bueno, yo les pregunto esto, porque en realidad, justamente, cuando hablamos de medios comunitarios, nos empezamos a dar cuenta que muchos hablamos de qué buenos que son, qué importante que estén los medios comunitarios, pero en la práctica, o no los elegimos como un espacio de trabajo o participación, o no los escuchamos. Y acá viene entonces también algo fundamental, o no tienen el marco y los recursos para que en realidad empecemos a poder ocupar el lugar que creemos los medios comunitarios tenemos que ocupar en el sistema de medios en la Argentina. ¿Por qué digo esto? Porque no sé si saben que, bueno, comentaba el compañero que el decreto ley de Videla dejó, en realidad no es que dejó por fuera la posibilidad de tener medios a las asociaciones que no, mejor dicho, lo dice por exclusión, dice, pueden tener medios quienes sean medios comerciales o personas jurídicas, o creo que así como, sí, personas físicas.
excluye, de hecho, a cualquier entidad que sea sin fines de lucro. Lo que la ley 26522, la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual, instaura, que es fundamental, es que el 33% del espectro radioeléctrico se va a reservar a los medios sin fines de lucro, que no es exactamente los comunitarios. Sin fines de lucro son cualquier medio de comunicación que esté constituido jurídicamente como cooperativa, fundación, asociación civil o mutual. Dentro de esos, muchas o muchos somos medios comunitarios. Muchas organizaciones o muchos medios son comunitarios. ¿Por qué el 33% para nosotros es importante? Justamente porque acá se está disputando una mirada de mundo. Eso es lo que es una radio comunitaria. Hablo de radios y las televisoras tienen el mismo criterio, pero bueno, yo soy del Foro Argentino de Radios Comunitarias, pertenezco a la radio, voy a hablar desde ahí. Las radios comunitarias somos en realidad proyectos político-comunicacionales, somos espacios que cuando hablo de proyecto político-comunicacional me refiero a que somos espacios colectivos, organizaciones, grupos de hombres y mujeres que nos juntamos y que decidimos que la comunicación era una herramienta para transformar la sociedad, era una herramienta para poder pensarla desde la palabra en realidad, porque bueno, la comunicación tiene esa característica, para poder armar desde la palabra nuestra mirada de mundo. Y eso es lo que nosotros queremos disputar en el 33%. No es que nos dejen un lugarcito para todo lo que sobra, lo chiquitito, no. Queremos poder en ese 33% que estos proyectos comunicacionales, que no es casual, compartimos muchas cosas, las convirtamos en la charla de todos los días. Queremos que esos medios tengan la fuerza suficiente para que en el almacén también se cuestione si, por ejemplo, la única manera de pensar la economía es con grandes empresas y un sistema de distribución cerrado, o si la economía social y solidaria, por ejemplo, que es algo que nos atraviesa muchas de nuestras radios, también es una manera posible de pensar la economía. O si, por ejemplo, la educación tiene que ser solamente dentro de espacios formales o hay otras maneras. O si la cultura es la cultura formal, tradicionalmente tomada así, o en realidad la generación de miradas de construcción social diferentes también es una manera de hacer cultura. Digo, les pongo esos ejemplos, miles que tienen que ver con cómo se entiende la soberanía, con cómo se entiende la política, la economía, con cómo se entiende el respeto hacia el otro o hacia la otra, cómo se entiende la violencia, cómo se entienden las relaciones de género. Digo, no es casual que muchas de estas radios compartimos estas miradas, pero esto no necesariamente es lo que aparece después en las prácticas sociales. No es lo que vemos en el supermercado, no es lo que se habla. En el supermercado se sigue. ¿Qué sueñan ustedes? Se los pregunto en serio, ¿qué sueñan cuando terminen acá en Éter? En el ISER, perdón. Bueno, aunque les parezca mentira, lamentablemente los sueños de los espacios de formación terciaria universitaria son bastante parecidos. Eso es lo que también nosotros ponemos en cuestión desde los medios comunitarios. ¿Alguno de ustedes pensó en la posibilidad de trabajar en un medio comunitario? Sí. ¿Y por qué te seduce la idea? Porque justamente hablábamos con Damián antes de empezar la charla. Yo tengo ciertas ideas, bueno, soy feminista y me gustaría comunicar y que mi carrera, desde el momento de recibirme más o desde ahora mismo, esté atravesada por, bueno, difundir mis pensamientos, mis ideas, estas cuestiones sociales, del feminismo, de las cuestiones de género, que, como decíamos, desde la hegemonía mediática no se les da mucho lugar ni mucho espacio. ¿Cómo es tu nombre? Carolina. ¿La escucharon a Carolina? Bueno, lo que dice Carolina es el ejemplo de lo que es una radio comunitaria. Yo ahí voy a hacer una intervención, si me permitís. Una radio comunitaria igual no es para que vos difundas tus ideas. Vos en ese espacio comunitario sí te va a pasar que vas a encontrar a otras y a otros que van a compartir o no, pero las podés discutir esas ideas y juntas y juntos van a construir un discurso. Digo construir un discurso porque la palabra es eso. Van a construir un discurso con esas ideas. Y va a haber que pensar la mejor forma de comunicarlas también, esas ideas, para que esas ideas se hagan carne en la sociedad. Digo, para que realmente esta discusión de género, por ejemplo, empiece a ser algo del sentido común, para que sea del sentido común no ejercer la violencia institucional o la violencia de género y en cambio no haya que hacerlo siempre desde la resistencia. Pero para que eso pase, tiene que haber ahí un
unos medios potentes también. Eso es lo que también, por eso es importante también definir tristemente que no somos los medios comunitarios. Digo tristemente porque a mí me gusta definir por la positiva, pero un medio comunitario no es un medio necesariamente pequeño, un medio que se escucha mal, un medio que es de un barrio. De hecho, Carolina me parece muy interesante que lo que plantea es que ella elige eso por una cuestión ideológica, la elige y lo elige. Esto también es importante en por qué queremos ocupar el 33% desde un lugar de incidencia, de fuerza. Porque los que elegimos están en medios comunitarios, lo elegimos como una opción entre otras. No es un lugar de descarte, no es que como no entramos a un medio privado, estamos en un medio comunitario. Muchas de nosotras, muchos de nosotros tuvimos recorridos de vida muy diferentes y con muchos éxitos. Y elegimos desde una opción positiva, digo, de una elección muy consciente, está en un medio comunitario. Por esto que dice Carolina, por cuestiones, en algunos casos ideológicas, políticas, porque a veces sentimos que es desde determinadas comunidades o desde determinados territorios que está la verdad, digo la verdad en un sentido hasta casi místico, acá tengo que estar, desde acá tengo que construir, y este es mi lugar. No sé, cuando yo llegué a la FM Bajo Flores, que está en la Villa 1114, realmente me enamoré, hace 14 años ya, me enamoré de ese proyecto. Me enamoré del proyecto, me enamoré de la mirada y me enamoré de los hombres y mujeres que estaban construyendo ese espacio. Y cuando me sumé, fue desde un lugar de elección, porque eso es ser comunitario. Pero ser comunitario es crecer con eso. La FM Bajo Flores, por ejemplo, era el mismo maravilloso proyecto que es hoy, pero era chiquitito así, cuando yo llegué en el año 2002. Gracias a una ley, y acá vamos a entrar entonces, me parece, en cómo entra a jugar la normativa en el rol de los medios comunitarios. Cuando hay una ley, que todas estas lindas ideas, estas ilusiones, estos imaginarios que pueden plasmarse en un trabajo colectivo, se convierten en ley, tiene un lugar dentro de un sistema, tiene un lugar con derechos y obligaciones, tiene un lugar con la responsabilidad de hacer una comunicación que tenga efecto. Y digo esto a ustedes que son profesionales o que lo van a hacer, y ahí casi apelo al profesional, porque en realidad en los medios comunitarios tenemos una concepción muy diferente de lo que es un comunicador o una comunicadora. No creemos que necesariamente tenga que tener un título o una formación en periodismo, porque el derecho a la comunicación no es el periodismo. El derecho a la comunicación no es la locución, el derecho a la comunicación no es la producción, el derecho a la comunicación es intrínseco de hombres y mujeres. Pero si a eso, ustedes como profesionales, o nosotros o nosotras en diferentes espacios de formación interna, le vamos encontrando una capacidad de comunicabilidad, seguramente esos mensajes, seguramente esa incidencia va a ser más efectiva. ¿Por qué es importante que los locutores y las locutoras estén en las radios? Porque ¿hay que hablar lindo? No, porque ustedes han aprendido que la manera de hablar y comunicar seguramente es la que hace que lleguen los mensajes mejor. Para nosotros es por eso importante locutar bien, no porque nos parezca que esa voz es más bonita o porque sea necesario, sino porque si vas hablando así no se entiende nada, lo más probable es que me escuchan para que la radio, pues la verdad que se entiende. Esa es la diferencia, no tiene que ver con un título, sí tiene que ver con una capacidad comunicativa. Lo mismo pasa con la producción, la operación técnica, lo mismo. Es importante que los profesionales, las profesionales, elijan esos espacios porque eso mejora la capacidad de incidencia, mejora la capacidad de gestión, mejora la capacidad de producción audiovisual. A mí me parece que cuando eso tiene la práctica nos ha mostrado que cuando tiene un marco normativo es mucho más fácil. Y acá quería contarles algo que tiene que ver con la historia de los medios comunitarios, porque tiene que ver, me parece mucho, en por qué Carolina hoy tiene tan claro por qué elegiría ese medio, y tal vez en otros momentos esto no queda tan claro. En Argentina los medios comunitarios tenemos alrededor de 30 años, en América Latina el doble, pero en Argentina alrededor de 30 años. De hecho, una de las más viejas creo que es Reconquista, ¿no? San Martín. Creo que FM Reconquista es una de las más viejas. ¿La Tribu cuánto tiene? ¿25? Bueno, Alas, creo que más. Alas también, 30 y pico. Alas es una del Bolsón. Ese es el rango. Reconquista, Alas, la Tribu, de los de 20 y pico, la Tribu, y de Libre, Encuentro. Bueno, son radios de todo el país que nacieron la mayoría en la vuelta a la democracia. No es casual. En la vuelta a la democracia nacen estas radios con un espíritu justamente marcado por la necesidad de comunicar. ¿Vieron?
donde hay una necesidad y un derecho, entonces también con la necesidad de comunicar, con la necesidad de romper con este cerco mediático, ideológico y destructor que había sido la dictadura sobre los cuerpos, pero también sobre la palabra y sobre los discursos. Y ahí empieza todo una construcción de la radio comunitaria, ya les digo, muy propositiva, muy de que arrastraba militancias anteriores, políticas, sociales, de organizaciones que venían trabajando. Y hay otro hito que me parece importante, que es mediados de los 90. A mitad de los 90 ya Menem había por un decreto modificado la ley de Videla, beneficiando aún más la creación de monopolios, dándole aún más ventajas a las grandes empresas para que pudieran concentrarse. Y además, internacionalmente, esto no es un descubrimiento mío, los medios ya ocupaban un lugar de hegemonía discursiva y de poder, digamos, ya eran el cuarto poder hacía rato, pero en los 90 esto se consolidó con la globalización de los medios, con los poderes de empresas cada vez más concentradas. Acá aparecen muchas de nuestras radios, la FM Bajo Flores es uno de esos ejemplos, que nació en el 96, aparece la necesidad entonces de, sentíamos que en nuestros barrios estaba quebrado el tejido social, pero también discursivamente. Los medios ya operaban en nuestros barrios en el sentido común. O sea, un chico, una chica de la Villa 1114 repetía discursos que en realidad respondían a los intereses de alguien de clase media o de sus patrones. Entonces empezamos a darnos cuenta que había un problema ahí donde los medios de comunicación estaban incidiendo y otros actores, por supuesto, la escuela y otros, pero bueno, nosotros nos abocamos a los medios y nos dimos cuenta que hacía falta también desarrollar nuestro propio micrófono para que todas estas ideas que las veíamos, estas realidades que las veíamos, las convirtiéramos en palabras. Empezamos a discutir en el aire también estas concepciones que parecían casi normales. ¿Y saben por qué digo casi normales? Vieron que hubo una época que parecía casi lógico. Bueno, a veces siento que está volviendo esa época, no lo digo irónicamente, lo digo también desde las ideas. Parecía casi lógico que lo único que te importaba a vos era salvarte vos. Era lógico que alguien dijera, no, a mí lo que me importa es terminar yo mi carrera, ponerme, qué hago con mis papers o qué hago con mi trabajo, mi auto, mi perro, mi familia, mi núcleo. Esas cosas cada vez más individualistas, más concentradas, más consumistas, donde el consumir pasó a ser el patrón de los 90. Ya les digo, lamentablemente, en serio, uno empieza a ver que esto vuelve a arraigarse. Bueno, eso había que discutirlo. Ahí nace una tanda de radios en los 90 con esta mirada contrahegemónica, de discusión contra estos medios. Después viene el 2001. Y ahí las radios que nacen ante la necesidad, ante la desesperación, ante la sensación de destrucción física, incluso de nuestros cuerpos, digo, por el hambre, por la crisis, por la falta de trabajo, y la necesidad de también esto convertirlo en comunicación. Ahí hay una tanda también de radios. Y después viene la tanda, cuando digo 2001, 2002, 2003, ¿no? Por supuesto. Y hay una tanda de radios post-ley. La ley se sanciona en octubre del 2009, y ahí viene, y acá sí, digo, en Farco es notorio. Nosotros en Farco, en el 2009, 2010, seríamos unas 40 radios socias. Hoy somos 100. Pero Farco tiene 20 años. Por eso les digo, si ustedes piensan en 15 años, 40, en 5 años, otras 40. Ese crecimiento tan veloz tiene que ver con el marco normativo. Tiene que ver con empezar a soñar, a que podés empezar a soñar una construcción posible, porque hay una ley que te ampara por un lado, que te exige por el otro, pero que sobre todo te da un lugar, te permite tener una identidad propia. Ser parte de un marco normativo es existir, no es ser clandestino, y es así de simple. Vos tenés un DNI, tenés documento, podés poner un cartel en la puerta de tu radio, podés tener un transmisor, porque nuestra ley nos lo permite, no tener diferencias de alcance. Podés poner un transmisor de 10 kilos si hay concurso para que accedas a esa licencia, o de 20 si tenés la plata y el concurso. Ese sueño es posible porque sos legal. Eso es muy importante. Y ahí empieza a aparecer un elemento que por lo menos en Farco lo vemos muy interesante, que es que las radios que empiezan a conformarse después del 2009, incluso muchas de ellas se conforman como cooperativas de trabajo. Más allá de ciertas facilidades que ahora daba INAES, por lo menos hasta el año pasado, para que te den la matrícula, más allá de ese hecho que puede llegar a incidir, ¿por qué ustedes piensan que se conformaban como cooperativas y no como asociaciones civiles? Porque la gente necesitaba también
La palabra clave ahí es ¿necesitaba? Pregunta. Pero la necesidad tuvo siempre del trabajo. ¿Cuál es la diferencia? ¿Por qué se empiezan a conformar? ¿Por qué empieza a ser posible y pensable conformar? Está bien lo que decís, pero ¿por qué te empezás a conformar como cooperativa recién después del 2009 y no antes? Antes no podía. Exactamente. Porque a partir del 2009, esto que dice, ¿cómo es tu nombre? Lo que dice Lucas, que para mí es exactamente así, con la diferencia de que en vez de ser la necesidad, es la posibilidad. La necesidad, insisto, estuvo siempre. Lo que pasa es que no había chance. O sea, vos tenías que participar en la radio y sí o sí tener otro laburo, algo, porque entre que eras ilegal, no había recursos, no te daban publicidad, no tenías políticas públicas de comunicación que acompañaran el fomento y el desarrollo de estos medios. Bueno, en cambio, en 2009, con una ley que te da marco, sos legal, o sea que tu trabajo encima, si está, es legal. Bueno, tiene variantes, pero te quiero decir que tiene un marco por lo menos de posibilidad de legalidad. Que tenés además un acompañamiento, no publicidad, porque pocas veces hubo, pero sí dentro de la ley lo FOMECA, por ejemplo, que es el Fondo de Fomento Concursable, que da una mínima, por lo menos, posibilidad de acompañamiento estatal al desarrollo de los medios comunitarios, de la construcción ciudadana de un medio comunitario. Entonces, no es casual que muchos compañeros y compañeras empiezan a pensar desde un lugar de elección positivo, armarse como cooperativa de trabajo y armar un medio. A mí me parece que esto es súper interesante porque empieza a aparecer como una opción laboral, pero mezclada con una elección política. Una opción laboral de decir, bien, yo quería hacer esto y además puedo vivir de esto. Y esto nosotros lo vimos en Farco. Se los digo porque es hermoso ver cómo en los últimos 5 años los medios comunitarios habían crecido enormemente en la estructura edilicia, en lo técnico, en el equipo de compañeros y compañeras, en la capacidad y calidad de las producciones audiovisuales que son consecuencia de todo lo demás. Porque eso también es interesante. Las buenas ideas estaban siempre, no es que empezaron las buenas ideas ahora, pero vos no tenías cómo llevarlas a cabo. Bueno, todo esto empezó a hacerse ya, por suerte, era algo cada vez más común dentro de los medios comunitarios, cada vez, sobre todo las radios más viejas, estábamos teniendo estructuras de trabajo muy sólidas. Digo, la FM Bajo Flores, me acuerdo que el año pasado éramos un equipo de 25 compañeros y compañeras, todos, cada uno de esos compañeros y compañeras con un rol determinado. Digo, esto era inédito cuando yo entré en el año 2002, les puedo asegurar que esto estaba muy lejos de soñarse. Con una capacidad, si se te rompía un equipo, tenías los recursos para arreglarlo, que no es un tema obviamente menor, porque podías permanecer en el aire sin quedarte como nos quedamos en el año 2004, un año fuera del aire porque se había roto el transmisor y no había un peso para arreglarlo. Entonces empieza a haber una continuidad, una solidez, discutamos ahora qué contenidos le ponemos, discutamos si la locución cómo va a ser, discutamos la música. Digo, siempre estuvo eso, pero con más armados. Empecemos a jugar en la cancha grande. Yo creo que eso es lo que definió los últimos 2 años, desde que se empezaron sobre todo a ejecutar los FOMECA, el Fondo de Fomento Concursable, que se empezó a ejecutar recién a fines del año 2013, pero bueno, empezó paulatinamente. Acá me acuerdo que acá en el ISER se hizo entrega de algunos FOMECA y hablamos de esto. Pero bueno, por suerte el año pasado se habían ejecutado el presupuesto en su totalidad. Y eso mostró que era posible disputar el 33%. Que el 33% era una opción laboral, era una opción de producción audiovisual, era cada vez más una opción de contenidos. Digo, yo pienso en una radio como Radiográfica, una radio que hoy la escuchás y tiene una producción periodística muy buena, muy importante y muy escuchable. Digo, obviamente te tiene que gustar, te puede no gustar y escuchar otra cosa, más vale, pero es una radio escuchable como tantas otras comunitarias del país. Esto empezó a ser posible en los últimos años. Y hasta acá llega una parte de la historia. Y hasta acá llega una parte de preguntarnos cómo fue esta evolución, porque lamentablemente en el 1 de enero, en realidad a fines de diciembre, pero publicado el 1 de enero, hubo una modificación por decreto de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual que al día de hoy ya está echando en tierra toda esta construcción, en la práctica. El decreto 267, que es un decreto de Mauricio Macri, sobre la ley hubo 3 decretos, pero les voy a hablar de este porque me parece que es el más significativo en cuanto a cómo quiebra la estructura fundamental tanto del espíritu como de la letra de la ley. Ese decreto modifica la ley en 2 cuestiones fundamentales, lo institucional y lo modifica
en cuanto al sistema de medios en la relación interna. Lo institucional porque, por ejemplo, de un directorio que tenía 7 integrantes, de los cuales 2 eran nombrados por el Ejecutivo, 3 eran nombrados por el Legislativo y 2 por el Consejo Federal de Comunicación Audiovisual, espacio orgánico en el cual, por ejemplo, los medios comunitarios éramos parte y opinábamos, que se disuelve también por ese decreto por el momento. Además, el nuevo directorio pasa a ser 4 del Poder Ejecutivo, 3 del Legislativo. Ahí primero se anula la participación de la sociedad civil, si quieren llamarlo de esta manera, en el directorio de lo que es el actual ENACOM, que no es un tema menor, ya no tenemos voz, ya no tenemos voto, ya no tenemos oídos tampoco, ahí adentro. No solamente eso, el Ejecutivo pasa a tener la mayoría absoluta, lo cual hace, y esto está cuestionado incluso por la OEA, por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, porque deja de ser un organismo autónomo, autárquico, para ser dependiente del Ejecutivo también en su mayoría de votos. El presidente o la presidenta en ejercicio puede echar, o mejor dicho, hacer renunciar a cualquier director o directora del ENACOM, cuando anteriormente eso solo lo podía hacer el Consejo Federal. Bueno, como les decía, disuelve el Consejo Federal, en fin, hay un montón de elementos institucionales que hacen que el ENACOM pase a ser dependiente del Poder Ejecutivo, que es una cosa muy cuestionada porque uno de los parámetros internacionales del derecho a la comunicación es que ese organismo de regulación de la ley, en Argentina o en cualquier otro lugar, no sea dependiente ni del poder político ni del poder económico. Bueno, de esta manera, en la letra ya no pasa. Alguno me podrá decir, bueno, pero antes no pasaba tampoco, si todos se ponían de acuerdo y en realidad hacían lo que quería Sabatella. Sí, pero es diferente. Una cosa es que vos consensúes políticamente con otros y acuerdes, la cosa es que ya, desde la letra ya está, listo, no consensuamos nada, ya tengo yo ya tengo el poder. Eso es muy diferente. Digo, la letra no es un tema menor. Si la letra es plural, democrática y participativa, después discutimos cómo lo hacemos, qué acordamos, qué discutimos, pero si querés, pero lo importante es que nadie me obliga a que acordemos lo mismo, ahora sí. Y después en la cuestión del sistema de medios. Actualmente, bueno, se le quitaron todos los topes al cable, entonces el cable puede tener cualquier cantidad de licencias en cualquier lugar del país, cuando antes había un tope geográfico o de cantidad de audiencia. No voy a entrar en detalles, se los enumero así rápidamente, pero se ha aumentado la cantidad de licencias que puede tener una radio o una televisora en cada localidad. Se permitió, que esto es terrible, la compra-venta de licencias. Esto no lo permitía ni el decreto de Videla, porque el espacio radioeléctrico es patrimonio de la humanidad. Ahora alguien puede comprar y vender una licencia. Se permite la prórroga automática de licencias. Le estoy dando lo más crucial, que es lo que tiene que ver con los medios comunitarios, que es lo que les quiero comentar ahora. Bueno, pero hay un montón de pequeñas modificaciones más que hacen al sistema de medios, pero estas son las más importantes porque son las que fomentan la concentración mediática. ¿Por qué nos preocupa como medios comunitarios? Porque nos preguntamos, todavía no es una certeza, nos lo preguntamos, ¿cómo se va a liberar el 33% en las zonas, por ejemplo, de conflicto, como se llama, que no son las grandes ciudades? ¿Cómo se va a liberar si cualquier pyme puede vender su licencia? Cualquier pyme o grandes empresas. Digo pyme porque incluso ni siquiera estoy pidiendo que la venda FM 100. Hablo de las pymes. Pero cualquier empresa comercial, digámoslo así, cualquier medio comercial puede vender su licencia, puede prorrogar la que tiene. Ya con esas dos cosas, ¿cómo liberamos el 33%? Que acá está completamente saturado. Bueno, y digo esto de liberar porque en la ley dice que para ocuparlo antes tiene que liberarse. Bueno, acá hay una cuestión gravísima entonces que nos deja a nosotros totalmente encorsetados y casi con la imposibilidad entonces de tener un lugar real del 33% en las ciudades, en la zona de conflicto. Esto es algo pendiente, esto es algo que fue denunciado ante la Comisión Internacional Interamericana de Derechos Humanos y que todavía al día de hoy solo hemos tenido la promesa que una nueva ley de medios convergentes que uniría telecomunicaciones, internet y audiovisual, lo repararía. La verdad lo dudamos enormemente porque ya en los 17 puntos de ENACOM, que si a alguien le interesa, ENACOM, el nuevo organismo de aplicación, publicó 17 puntos que serían la base de la nueva ley de medios convergentes, y ahí, esto obviamente no está. Ahí aparecemos los medios comunitarios como los medios, todo lo que dije que no éramos antes, chiquititos. Dice que somos los representantes, o sí creo que se llama representantes de identidades singulares, zonas lejanas,
de frontera. En fin, nos mandan los costaditos, nos tiran vienen los costaditos, bien lo marginal. Total, a nadie le molesta lo chiquitito y lo marginal. Lo que le molesta es la disputa del 33. Lo que le molesta es que estemos en igualdad de condiciones con los grandes medios, o por lo menos que podamos, como les decía antes, entrar a jugar en la cancha grande. Con eso, como diría Maradona, nos cortan las piernas. Si a nosotros nos limitan a lo chiquitito, ¿viste? Carolina va a ir a dar los sábados a la tarde un taller. En serio se los digo. Y nos van a regalar una computadora y nos van a decir, como nos dijeron a nosotros siempre, qué hermoso el trabajo que hacen. Los admiro. Yo trabajo en Radio Mitre, pero me encantaría trabajar acá. Un clásico, pero te digo, de verdad es un clásico. No, no es eso. Es otra cosa la disputa por el sentido común, es otra cosa la disputa mediática, y eso con estos argumentos ya va en camino a la destrucción. Otro punto de los 17 puntos, se habla de que el gobierno va a va a promover la competencia en los medios comerciales y va a asegurar la existencia de los sin fines de lucro. Listo, también. Te pongo un transmisor de 50 vatios, yo te aseguré la existencia, no te prohibí. Como dice la CIDH, yo no te prohibí. Pero a lo que le pongo los fierros, a los que, como pasa hoy, les condono la deuda, como pasa hoy con Radio América, con América, o con medios que están condonando la deuda que tenían a cambio de publicidad, esos son los medios comerciales, que son los que promuevo. No sé si me explico de cómo entonces... Sutilmente vamos cambiando el foco de quiénes somos los sujetos del derecho a la comunicación. Otra vez, el derecho a la comunicación pasa a estar en manos de los medios comerciales, de los medios concentrados, de las grandes empresas, y yo diría, otra vez pasamos a tener el individuo y el consumo como eje de lo que pensamos de la comunicación. Y para cerrar, les dejo como tarea ver el comercial que puso ENACOM para fomentar, para invitar a la presentación de los FOMECA del 2016. El comercial es una persona supuestamente joven, ya de por sí, un prejuicio, pero bueno, supuestamente joven, con un celular que dice, ¿viste? ¿Te presentaste? Fíjense, todo en singular, cuando para los medios comunitarios el colectivo es la clave, ¿eh? ¿Viste? ¿Te presentaste? Ay, no, ¿de qué es? Uy, está re bueno, está re copado, dale, me voy a anotar. Primero, bueno, como todavía no hemos lanzado, no dice bien qué es como un teaser, como dirían en publicidad, y en realidad ya empecemos a cuestionar lo que es alguien, una persona sola, diciéndole al otro, dale, ¿te anotás? ¿En qué? ¿Te anotás? Como si... Ustedes no saben cómo se construye un proyecto, en una organización se construye el proyecto, se piensa una estrategia, se imagina qué vamos a hacer con eso, no es, dale, anotate, ponete, individuo, vos, pibe, piba, no es una invitación así. Segundo, la apertura dice, si tenés una radio comunitaria o trabajás en una radio comunitaria, nada más les digo, nadie tiene una radio comunitaria. Las radios comunitarias son los medios del pueblo, por lo menos son los medios de comunidades, por lo menos son los medios de un colectivo. Si eso no lo son, entonces son radios comerciales disfrazadas y nunca fueron el espíritu que queremos del sujeto del derecho a la comunicación. Eso es lo que hoy, lamentablemente, vemos en peligro. Y eso es lo que vamos a seguir rescatando y trabajando, porque 30 años de historia no los vamos a acabar con una llamadita de celular para que dos personas crean que con tener buenas ideas hacen comunicación comunitaria. Hay un país, hay comunidades, hay colectivos que estuvieron muchos años tratando de ser más felices, de transformarse, y para eso usamos los medios comunitarios. Así que los invito yo por lo menos a que se acerquen, a que escuchen, a que se metan y que tratemos de pensar que lo comunitario, no solo los medios, lo comunitario es pensar en el otro, pensar en la otra, porque ahí está la felicidad y de verdad creemos que la única manera de un mundo más justo, más igual y más soberano es por ese camino. Perdón. Hola. Vamos a intentar no repetirnos, en realidad. Aunque... ¿qué horas son? Las 7. Digo porque uno se entusiasma hablando y después, porque cuando uno habla de algo que le gusta, se entusiasma. Y uno capaz que puede estar horas y se desconecta de la realidad. Entonces tengo un breve punteo un poco para mencionar algunas cosas y también para darle espacio después para que ustedes pregunten, porque en realidad es quizás la parte más interesante, ¿no? Saber en todo caso cuáles son las motivaciones que los traen ustedes a
estar hoy desde las 6 de la tarde escuchando hablar sobre las radios comunitarias. Primero lo que quería decir, en realidad, y a título casi de opinión personal, es que ustedes están a punto o en breve ingresando en un mercado laboral que está en crisis, que tiene una crisis profunda. No es para desalentarlos, sigan con la carrera, no abandonen hoy. Pero está en crisis. Los medios comerciales están en crisis. No es que están en crisis porque dan pérdida, no es que están en crisis porque tienen problemas para sostener ideológicamente su discurso. Está en crisis para nosotros, como trabajadores de la comunicación, en este caso. Porque es un mercado que está socialmente supervalorado, ¿no? Y de hecho la cantidad de escuelitas de periodismo, locución, guión, que se han armado en los últimos años, en los últimos 15 años, habla un poco de eso, ¿no? De la valorización social que hay detrás del periodismo, quizás como algo más visible, ¿no? Pero de todo lo que rodea, ¿no? Los medios de comunicación masivos, comerciales, mejor dicho. Pero que al mismo tiempo, o sea, que tenemos una masa laboral de gente y de jóvenes, sobre todo, muy importante, y que constantemente están ingresando a ese mercado laboral, que por otro lado está hiperprecarizado. Y no solo que está hiperprecarizado, sino que también está hiperconcentrado. Con lo cual, escupimos comunicadores, periodistas, guionistas, productores, a un mercado que no tiene espacio para ellos, que no los necesita, o mejor dicho, que los necesita justamente para seguir precarizando esas fuentes laborales. Ese es el escenario, en todo caso, de lo que es el mercado laboral. Un escenario de lo que es el mercado laboral, porque hay otros escenarios que su principal característica quizás, me refiero más allá de los emprendimientos, ¿no? Que ahora está muy de moda esto, ¿no? Que en realidad es como una manera de zafar, ¿no? Que aparecen estos proyectos donde te incentivan, incluso hay cursos, ¿no? de autoemprendimiento le llaman, ¿no? Un poco dice, bueno, ya no hay mercado, entonces, bueno, empezá a hacer tu propia pyme de la comunicación, ¿no? Y empezá a buscar tu espacio. Que es una salida, sí, sin duda también, ¿no? Y hay muchas pequeños emprendimientos comunicacionales de distintos tipos, muy buenos, que hacen trabajo de calidad y que logran individualmente encontrar un mercado laboral. Ahora, dentro de este escenario también hay otro sector que no aparece en las estadísticas, que no aparece en la alternativa como espacio de desarrollo, no solo laboral, sino humano, que es justamente el sector no comercial, ¿no? Que de alguna manera es hoy una definición que puede llegar a incluir la vasta cantidad de experiencias de medios que se definen como comunitarios, populares o alternativos. Y estas tres palabras, digamos, no son inocentes y no siempre significaron lo mismo, ¿no? Nosotros hoy estamos en un momento donde muchos los usamos como sinónimos, pero que a lo largo de la historia esas palabras no significaron lo mismo, no representaron los mismos tipos de proyectos y correspondían incluso a momentos políticos y estructuras económicas diversas. Quizás la primera característica que tenemos que tomar en cuenta para entender qué es una experiencia de comunicación comunitaria o una radio comunitaria en este caso es justamente eso, ¿no? Primero, la palabra experiencia es una experiencia y por otro lado no es una sola. Y cada experiencia ha encontrado o va encontrando y va construyendo sus mecanismos internos de funcionamiento que marcan su desarrollo y que además también son parte, Mariela lo comentaba, ¿no?, de algo más que el fin mismo de comunicar o del fin mismo de tener una radio, un periódico, ahora una página online o cualquier otra experiencia de medio de comunicación. Porque en definitiva los proyectos comunitarios, las radios comunitarias en este caso también, pero cualquier medio comunitario, alternativo y popular, insisto,
nacen vinculados con proyectos de transformación social, nacen vinculados con organizaciones, ¿no?, de clase muchas, ¿no?, y que asumen su realidad como una realidad conflictiva, como una realidad que debe ser transformada, y donde esa experiencia de comunicación es una pata más de un proyecto mayor. Mayor no me refiero al número de cantidad, sino a calidad. Es por eso también justamente que cada espacio, cada medio comunitario va encontrando sus propias lógicas de funcionamiento, que también se dan en un momento particular de su historia, ¿no? No es lo mismo una radio comunitaria en los años 80 en la ciudad de Buenos Aires que una en los años 50 en Bolivia, o que una en el año 2000 en Ecuador. Ahora, sí podemos rastrear ese conjunto de experiencias y enmarcarlas, en todo caso, en una línea histórica, y la cuestión de la línea histórica es medio tramposo en realidad, porque habla de un proceso casi lineal histórico, y justamente lo que estamos planteando no es eso. Lo que queremos plantear es justamente que en ese devenir histórico se construye sobre la base de un conflicto entre actores antagónicos, por lo menos algunos los planteamos así todavía, y donde nosotros asumimos un lugar en ese conflicto. Y desde ahí nos paramos para construir nuestras estrategias. Hay un libro que yo les recomiendo, que en realidad es una tesis de grado, que realizó un compañero nuestro de Radio Sur, Adrián Puleiro, que se llama, si no me confundo, Las radios populares en América Latina, algo así. Está en internet, si ustedes buscan. Adrián es uno de los compañeros que fue uno de los del primer grupo de fundadores de Radio Sur. Es comunicador social, y esa tesis, él justamente lo que analiza o lo que toma es los desplazamientos, llama él, que se fueron dando en los años 90 y cómo esos desplazamientos impactaron en las definiciones de los que se entendían como medios comunitarios, ¿no? Y a partir de ahí, hace todo un recuento enmarcando un poco esto que yo le decía, ¿no?, estas tres palabritas que no son inocentes, que no siempre significaron lo mismo, y cómo cada una de esas palabras significó un proyecto político en algún momento de la historia. Hoy llegamos quizás a un momento de síntesis, donde esas tres palabras las asumimos casi como un sinónimo para enmarcar, sobre todo, pensamos nosotros, un conjunto de prácticas. Un conjunto de prácticas. Esto quiere decir que este conjunto de prácticas está en el marco de una estrategia, y donde evidentemente cada organización popular tiene su estrategia, hace su análisis sobre dónde está parado, sobre el momento histórico, hace su apuesta, desarrolla esas estrategias, pero a nosotros quizás lo que nos parece interesante tener en cuenta hoy para hablar de medios comunitarios es que justamente más allá de esas estrategias, en las cuales quizás no nos vamos a poner de acuerdo, sí encontramos un conjunto de prácticas donde sí estamos de acuerdo, valga la redundancia. Prácticas que tienen que ver, por ejemplo, con entenderse como proyecto colectivo, y quizás esa es la fundamental, ¿no? Entenderse más allá de una individualidad, y un proyecto colectivo incluso histórico, o sea que la realidad no empieza cuando yo llego y se termina cuando yo me voy o cuando mi organización se va, sino que somos parte de algo que vino antes, y evidentemente vamos a ser también cimiento de algo que venga después. Y esto es importante también plantearlo porque enmarca ese desarrollo y esa decisión de vida que uno asume cuando se propone a construir estos medios, estos espacios, vamos a decir, más que medios, desde otro lugar, ¿no? Donde uno empieza a formar parte de un colectivo y donde y donde necesariamente tiene una historia detrás de eso, y uno puede hacerse cargo o no, o discutir esa historia y querer cambiarla, o puede querer reproducirla igual, digamos. Eso va en todo caso en función de esas estrategias que cada medio, cada colectivo va encontrando en la construcción de su voz. La no competencia, la lógica justamente de que nos plantea por fuera de la lógica comercial, y que tiene que ver justamente con eso, ¿no? Con apostar justamente como proyecto colectivo a relaciones cooperativas,
porque nos entendemos desde un lugar, cooperativas no en sentido formal de armar la cooperativa, sino de prácticas cooperativas, prácticas colaborativas, prácticas de asociación, incluso con otros medios, cosa que para los medios comerciales es impensable, ¿no? ¿Cómo Radio Mitre va a pasar un contenido de Continental? No, en realidad. Nosotros pasamos producciones de otras radios, por ejemplo. No tenemos ningún problema. Programas, iniciativas, las compartimos, pasamos información y programas incluso de radios que no están dentro de nuestras redes, y hay distintas incluso redes de radios comunitarias, ¿no? Que hablan también de distintas estrategias, pero que conviven en función justamente de esas prácticas y de objetivos comunes que tenemos, ¿no? En lo que se llama este sector comunitario, por decirle algún nombre, ¿no? Y que constantemente, comparto totalmente con lo que dice Mariela, te empujan a la marginación. Porque en realidad lo que están cuestionando no es tu programita, tu radio, sino lo que están cuestionando es el sentido de que puede haber proyectos de comunicación o de cualquier tipo por fuera de las lógicas de mercado. Entonces, evidentemente, no existe la posibilidad de que admitan que una radio en la ciudad de Buenos Aires, como es el caso de Radio Sur, pueda estar construyendo hace 8 años un proyecto no comercial, de comunicación, autogestivo, autónomo, donde se generan nuevas relaciones laborales y donde recuperamos otras lógicas de lo que es el trabajo y entendemos el trabajo desde otro lugar. Y es por eso que las radios comunitarias en realidad tienen que ser las radios de frontera, ¿no? Tienen que ser las radios, no para menospreciar, pero lo que están planteando es algo limítrofe, ¿no? Es un pueblito de mapuches perdidos que, bueno, hicieron una radio. Y no es en contra de los compañeros mapuches que tienen radio y tienen muy buenas experiencias de comunicación. Pero en realidad lo que están planteando es sacar la disputa o sacar el sentido que hoy los medios del sector comercial, no comercial o del sector comunitario estamos planteando en la actual coyuntura. Y ahí quizás me meto un poco brevemente en esta actualidad. Y que tiene que ver justamente con esto, ¿no? Me parece que no solo acá, sino en todo el mundo hay una discusión que nos atañe, que tiene que ver como de qué manera se entiende la comunicación, ¿no? Si la comunicación es efectivamente un derecho, y eso tiene consecuencias profundas, o si es un servicio, y también tiene consecuencias profundas. En nuestras prácticas, en las legislaciones, en la disputa con el Estado, y también en nuestras experiencias. Desde ahí quizás nos paramos nosotros, ¿no? Y por eso quizás el término alternativo, que en algún momento significó otra historia, otra cosa, en este momento nosotros lo incorporamos porque en realidad lo que se trata es construir alternativas. Ese creo que es el gran desafío de la actualidad. Nuestro gran desafío en la actualidad, no solo de los medios comunitarios, sino de todos los trabajadores que nos estamos incorporando a este mercado laboral. Construir alternativas que planteen, en todo caso, no solo alternativas a cómo hacer comunicación, que sí las tenemos, sino también alternativas a un sistema de vida, un sistema económico, en definitiva, que en realidad nos está llevando a un abismo, a una debacle socioambiental, de la cual no puede, no es que no quiere, no puede desviar su curso. Y esto sí es una opinión muy personal, ¿no? Y sí hablo del capitalismo. ¿Qué le vamos a hacer? Está en todo al final. Desde ese lugar, en todo caso, también es que nuestras experiencias lo que buscan es entender la comunicación, sobre todo como un diálogo. Un diálogo que es histórico, decía yo, ¿no? Nos aúna con procesos y con momentos y con luchas y con actores quizás muy disímiles a nosotros, pero donde nosotros encontramos nuestro devenir y donde encontramos también la justificación de lo que estamos disputando, ¿no? ¿Cuál es el conflicto, en definitiva, que estamos llevando adelante con nuestros proyectos? E insisto, buscamos en la actualidad establecer esto quizás es medio pretencioso decirlo así, ¿no? Pero son nuevas relaciones laborales, ¿no? Nuevas maneras de entenderse en el trabajo
de entendernos en ese trabajo, y que nos abre en realidad también muchas incertidumbres, ¿no? Y quizás también por eso es tan desafiante este tipo de espacios, porque no hay respuestas. Nadie les va a poder decir, mira, las cosas se hacen así. Porque se hacen así en realidad, porque se hicieron así, porque resultaron en un momento, pero no hay una respuesta válida. En todo caso depende de nosotros encontrarla, sobre todo en este momento actual, ¿no? Donde más que una era de cambio, estamos viviendo un cambio de era. Y ese cambio de era no tiene las cosas muy claras, como había en otros proyectos, en otros momentos históricos, ¿no? Hace 40 años atrás, a grandes rasgos había que hacer el socialismo. Entonces el proyecto estaba claro. Después cada organización, cada espacio, cada país iba en su búsqueda de esa construcción, pero ese era el escenario era claro. Hoy no se sabe qué tenemos que hacer. Lo que sabemos es que si no construimos alternativas, estamos jodidos. Si no inventamos, cerramos, decía el maestro Simón Rodríguez, y es un poco esa es la situación donde estamos ahora. A nuestro favor tenemos justamente nuestra historia para enfrentar este desafío, ¿no? Por eso es tan importante también quizás esa cuestión más histórica, no como el pasado, sino cómo nos enmarca hacia el futuro. Y en ese construir histórico, el espacio de los que son los medios comunitarios, también hay que decir, siempre fue visto, fue entendido incluso por nosotros mismos como un lugar de la práctica, ¿no? Como un lugar desde del hacer, más que del pensar. Hoy quizás, después de todo este desarrollo, que no es solo de nuestros medios, sino de toda esta línea de pensamiento y de acción y de disputa, creo que estamos en un momento muy interesante desde donde empezar a aportar desde otro lugar, ¿no? No solo desde nuestras prácticas. Por eso, y no era casual que les mencionara esta tesis de este compañero nuestro de la radio, porque hoy creo que también uno de los desafíos que se abren para nuestras experiencias es la de construir teoría, de esa práctica, de ese mundo de talleres, como plantea López Vigil, ¿no? Que en algún momento, en el último libro que sacó, un poco plantea eso, que hacemos talleres de todo, y el taller es eso, digamos, es la práctica. Entonces hasta hacemos talleres de cómo dar talleres en los medios comunitarios, para que tengan una idea. Pero desde ese mundo de talleres, cuando empezamos a sistematizar toda esa información, a hacernos cargo de toda esa historia, empezamos a pensarnos desde otro lugar y tenemos esa capacidad de empezar a construir teoría de lo que estamos haciendo. Y esa construcción teórica no es una construcción académica, en el sentido de, bueno, voy a presentar mi trabajo en la facultad, sino que tiene que ver con la capacidad que tenemos desde los sectores populares de entender nuestro mundo, de conocer nuestro mundo, de saber nuestro mundo. Y solo podemos cambiar lo que conocemos. Por eso también es tan importante esta situación en este momento, ¿no? Saber que desde estos espacios de comunicación comunitaria, más allá que sean masivos o no, porque esa es otra discusión, ¿no? Si la masividad, ¿no? ¿Qué validez tiene un proyecto que llega a 10 cuadras a la redonda? Mucha o ninguna. Puede tener mucho o ninguna, pero no por donde llega, sino porque impacto genera, no solo en su comunidad, sino también en esta construcción histórica. Y en esta disputa, en todo caso, de entender hoy qué es la comunicación y para qué sirve. Desde ahí me parece que es un gran momento para la comunicación comunitaria, ¿no? Porque tenemos un acúmulo de experiencia y sobre todo en radios, acá en Argentina, donde podemos justamente repensar eso. ¿Qué es la comunicación? ¿Dónde estamos parados? ¿Qué comunicación construimos y para qué? ¿O para quiénes? Y desde ahí, incluso desde lo más micro, en las relaciones del día a día, ¿no? De cómo nosotros nos organizamos para dar cuenta, en el caso de nuestra radio, de una programación, dar cuenta de la limpieza del lugar, dar cuenta de los arreglos que se necesitan, dar cuenta de nuevas producciones, dar cuenta de una experimentación radial que también no existe en el espacio, en los medios comerciales, ninguna posibilidad de avanzar sobre estas nuevas o viejas, o incluso a recuperar hasta algún sentido lúdico del lenguaje radiofónico, ¿no? Y que hoy es completamente
plano, chato, en cualquier espacio comercial, digamos. Ustedes no van a tener posibilidad de cambiar nada ni de inventar nada, no me refiero con inventar algo nuevo, sino de poner en todo caso su imaginación en función de las ganas de generar un producto. Todo ese acúmulo de cosas hoy en realidad están pasando, y están pasando hace muchos años, pero hoy quizás tenemos alguna posibilidad de verlo más claramente en las distintas experiencias que conforman ese escenario, ese panorama, ese sector de lo que es la comunicación comunitaria. Y yo le puedo asegurar que siempre va a haber espacio en este sector, digamos. Y no solo uno, sino que van a tener múltiples espacios. La cuestión también es que el desafío de que ustedes se encuentren donde se sientan más a gusto, donde representen más sus intereses, sus miradas, sus análisis de lo que está pasando o no, y donde les permita en todo caso seguir desarrollando y creciendo profesionalmente y humanamente. Me parece que ese es el gran valor que les quería quizás transmitir en este momento a ustedes que ya están ingresando al mercado laboral o que van a ingresar prontamente, y sobre todo, más que a los que van a ingresar al mercado laboral, debería decir a los que quieren hacer de la comunicación su vida, ¿no? A los que sienten pasión por lo que están haciendo, lo viven como algo que les hace bien sobre todo, y están buscando justamente poder tener un espacio donde ser, en definitiva. El espacio, los medios comunitarios van a encontrar esas libertades, van a encontrar esos espacios, van a tener distintas experiencias donde puedan aportar, y sobre todo van a poder poner en juego esa profesionalización, una palabra que particularmente no me gusta para nada, porque dicha así da cuenta de un montón de prácticas que quizás uno no las considera válidas o que considera justamente que están en crisis, pero que en los medios comunitarios, en algún momento también histórico, se planteó, digamos, como espacios poco profesionales, ¿no? En el caso de Radio Sur, por ejemplo, solo dicho de paso y para también ir cerrando, porque ya hablé demasiado, nosotros estamos conformados, el proyecto en sí se forma con estudiantes de comunicación, con profesionales de oficio, periodistas, locutores, con egresados o gente que había venido más del palo académico o que venía haciendo prácticas de ese lugar, y con gente que no sabía absolutamente nada de radio. Ahí se forma el colectivo, que fue cambiando a lo largo de estos 8 años que ya tenemos de funcionamiento, que fue asumiendo nuevos desafíos, que fue construyendo su manera de organizarse para hacer crecer el proyecto y sobre todo, para mantener el espíritu colectivo, para mantenerse como espacio de autonomía, para sostener la autogestión que eso implica, porque no es solamente, bueno, yo hago lo que yo quiero, sino que hay que sostener toda esa estructura, es sostenerla para seguir creciendo, no para estancarse en eso. Para entablar nuevas relaciones de cooperación y no de competencia, de diálogo entre nosotros, hacia dentro del proyecto, y a la comunidad, y sobre todo para seguir manteniendo la puerta abierta. Porque el momento donde, y esto también es muy personal, donde los proyectos de comunicación comunitaria mueren, son cuando se cierran la puerta. Cuando el proyecto ya no tiene más lugar para nadie, es un problema. Cuando ya el cupo está cerrado, para mí estamos haciendo algo mal. Las radios, los espacios comunitarios siempre están abiertos. Necesitan estar abiertos. Necesitan tener la capacidad de seguir formando colectivos. Si no, pueden ser quizás muy buenos espacios como pequeños emprendimientos, como pymes, y muy válidos y aplaudibles porque son necesarios, incluso también proyectos, emprendimientos de comunicación desde otro lugar y que rompan, ¿no?, la barrera de la concentración. Ahora, para instalarse como proyecto comunitario, las puertas nunca se pueden cerrar. Así que están más que invitados a sumarse a cualquier experiencia y, sobre todo, también hacer su propia experiencia y asumir esos proyectos. Muchas gracias.
Bueno, hacemos una ronda de preguntas, ¿les parece? Si pueden contestar brevemente porque no tenemos mucho tiempo. Entonces, bueno, empecemos, dale, vamos rápido, que ahí está, la primera. Rompo el hielo. Bueno, soy Micaela, me contacté con ustedes, ya nos conocemos. No, en realidad pensaba cuando ustedes exponían, primero por un lado, bueno, Fernando, vos hablabas un poco de la coyuntura actual y también Mariela, vos que hiciste un poco del traspaso de la historia de las radios comunitarias. Quería preguntarles, hoy en día, sabiendo, bueno, entonces que el Poder Ejecutivo me parece que está, digamos, manejando de cierta manera un poco lo que son los medios de comunicación en cierta forma y no como antes, ¿qué estrategia concreta, digamos, a corto plazo hay, digamos, por el manejo de las radios comunitarias, sabiendo que venía en crecimiento en los últimos años y me parece que, bueno, obviamente desde que hubo cambio de gobierno me parece que hubo como un retroceso? Sí, podemos responder un poco, porque me parece que ahí hay diferentes, incluso hay mucha tela para cortar lo que preguntas. A ver, hay una cosa muy concreta. En este momento los medios comunitarios, las redes de medios, estamos en un espacio conjunto, que se llama Interredes, en el cual participamos nosotros dos, por ejemplo, Farco, AMARC, RNMA, que es la red de medios alternativos, Nacional de Medios Alternativos, RedPAC, que es una de productoras, incluso Redcom, que es una de carreras de comunicación. Digo, hay un montón de redes que estamos ahí. Con esa fuerza colectiva de las redes estamos tratando de disputar, es una de las estrategias. El gobierno nacional en este momento nos debe a los medios comunitarios el pago de los FOMECA, los fondos de fomento concursables, que se conveniaron, se concursaron, se ganaron, se conveniaron, se firmaron en el año 2015. Algunos de ellos habían pagado una parte, otros nada. No se habían llegado a pagar, digo, porque hasta se estaban pagando en diciembre cuando cambió el gobierno, asumió el gobierno actual y ahí se interrumpió absolutamente el pago de todos esos FOMECA. El gobierno de NACOM hizo una auditoría y frenó durante 10 meses todos los pagos. Al día de hoy todavía hay un incumplimiento con nosotros de casi un año de no pagarnos. Hay un problema muy grave de sostenibilidad de los medios comunitarios. Hablo de sostenibilidad porque quiero dejar en claro, me parece que después de todo lo que charlamos, queda claro que la sostenibilidad, los recursos y el poder armar un medio y sostenerlo en el tiempo es fundamental. Yo me acuerdo alguna vez alguien vino a la FM Bajo Flores y teníamos en ese momento un tinglado donde dábamos clases y dijo, qué hermoso, qué romántico escuchar la lluvia sobre la chapa. La verdad, yo les digo, si no fuera por lo terrible que es, sería gracioso. Vengan a pegarle a esa persona. No, pero de verdad digo, ¿cómo romántico? O sea, romántico, te mojás, te das cucarachas, es en condiciones precarias. No es romántica la pobreza. En serio, digo, no es romántica. Es romántico cuando vas de visita. Y los medios comunitarios es lo mismo. ¡Ay, qué lindo! Hacemos radio igual, con una chiquitita y arreglamos y mezclamos. A mí no me importa. No, sí, a mí me importa. Me importa que el micrófono sea bueno, que la consola sea buena, que el transmisor llegue bien. Digo, esto es dinero. Estos son recursos. Entonces, digo esto para no confundir la mística, la pasión, todo lo que venimos hablando, no tiene nada que ver con la pobreza, ¿eh? Tiene que ver, en todo caso, con los contenidos que le ponemos a la calidad técnica que hay. Bueno, eso es lo que está en disputa. Entonces, nos deben todo eso, que es parte de esos proyectos de poder ejecutar en mejoras técnicas, en mejor producción para nuestras audiencias, en mejor trabajo colectivo, en mejor gestión de las radios. La estrategia que ahí se da de disputa colectiva se está discutiendo, la verdad que no hay demasiada, hay promesas, hasta ahora ningún resultado concreto, al día de hoy, vengo a una reunión de ahí, no hay resultados concretos, sí promesas. Estrategias colectivas también nos estamos dando con los tarifazos. Estrategias colectivas nos estamos dando con la publicidad, donde en la Argentina, esto no solo para los medios comunitarios, para todos los medios, no hay una ley ni nacional y hay algunas locales de pauta publicitaria, nos estamos dando estrategias para discutir eso también, locales, municipales, provinciales y nacionales, también para conseguir pauta, más allá de una ley. Nos estamos dando estrategias colectivas, por ejemplo, para hacer producciones. Esto me parece que también, sacando la parte de los reclamos, la parte de la discusión, de la lucha, también estrategias internas. Por ejemplo, en Farco se inauguró a principio de año, creo que en marzo, abril, un informativo regional que hacen, por ejemplo, 5 radios comunitarias de La Plata. Esto es una estrategia comunicacional fundamental, trabajar en red también en lo comunicacional, no solo en el trabajo político en red, sino
armar una, no sé, Farco tiene un informativo nacional hace 10 años, ya creo que 11, 12. 10 años de informativo nacional, donde corresponsales de todo el país colaboran, envían sus reportes y se hace 2 veces por día un informativo. Eso es una estrategia comunicacional que tiene que ver con el empoderamiento de la comunicación popular, alternativa y comunitaria, y es una estrategia que nos damos no solo en Farco, sino en otras redes también. Y como te decía, están empezando a hacerse lo mismo a nivel regional, que es bien interesante y bien difícil, les digo. Entonces, bueno, estamos buscando estrategias, tanto desde, ya te digo, desde lo interno, pero también desde la discusión acerca de derechos que ya habíamos logrado sostener, adquirir y mantener, y que el Estado aseguraba, y que ahora están no solo no asegurados, sino en muchos casos incluso perseguidos o cuestionados. Así que bueno, eso es alguna de las estrategias. Si van a ser todas exitosas, ya no te lo puedo decir. Bien, ¿otra pregunta? No, pero ¿no qué es? ¿Vos decías eso? No, por si otra y hay... después de última. Sí. Vamos a... que hagan una pregunta ahora. Claro, ahora tienen que pensar. Bueno, yo tengo una pregunta. La oportunidad perdida. En el laburo más práctico, ¿no?, de las radios, ¿cómo se desarrolla la programación? ¿No? ¿Cómo es? Bueno, yo quiero un programa, voy, lo hablo con ustedes. Bueno, eso, ¿cómo en los lugares, no, se da esa posibilidad? Y después, siendo lo que vos decías, Mariela, quieren que el almacenero, no poder llegarle, que el almacenero discuta la economía en base a otra perspectiva, Dale. que es la que quiere la radio. ¿Cómo hace la radio comunitaria para llegar Bien. a esa persona? ¿Qué es? El caso puntual de Radio Sur, sí, a ver, nosotros tenemos distintas formas de financiamiento, ¿no? Y retomando también con la pregunta anterior, la relación con el Estado, en este caso, y en esta coyuntura FOMECAS, ¿no? Estado FOMECA, es una de las vías de financiamiento. Los FOMECA no existieron siempre existieron en realidad por los niveles de disputa que nos dimos justamente en avanzar sobre esos niveles de relación con el Estado, ¿no? Ahora, en realidad, para garantizar no solo la autonomía, sino el mismo proyecto de autogestión de la radio, uno siempre busca diversificar lo máximo, tener otros ingresos por otros lados. Nosotros tenemos relaciones con muchas organizaciones del campo popular, sindicatos, con los cuales tenemos convenios. Tenemos también las vías de financiamiento a través del Estado, sea FOMECA, otras vías de financiamiento a través de proyectos, que también hay algunos dando vuelta. Y tenemos también la programación, entre comillas, independiente de la radio, o sea, producciones que no son propias de la radio, sino que son o de terceros, sean personas, grupos, colectivos o otras organizaciones que forman parte de la programación. Nosotros sobre esas producciones no hacemos control ideológico, si se quiere, ¿no? Si alguien quiere venir a hacer un programa, ¿cómo estamos? ¿Todo bien? Puede venir, puede participar, puede presentar su proyecto. Funcionamos en realidad como cualquier. Nosotros tenemos áreas de funcionamiento, una de ellas es programación. Entonces vos venís o escribís al mail y mandás el proyecto de la radio, nosotros nos juntamos y en realidad lo que termina decantando un poco la relación con los colectivos que se suman son nuestras mismas dinámicas de funcionamiento. Más que lo que piensa o lo que no piensa sobre un tema, ¿no? O la calidad del producto que cuando arranca están en condiciones de dar. Porque eso es otra cuestión, ¿no? Nosotros hemos arrancado programas de gente que no tenía experiencia en radio y en realidad parte del desafío nuestro no era decir, no, mirá, si vos no sabés cómo pararte frente a un micrófono, ¿viste? No podés armar una artística, entonces, no, mira, llevate el proyecto, hacelo de nuevo, aprendé y después vení. No, al contrario, nuestros compañeros y la gente que hace parte del proyecto son los primeros a querer colaborar y dar una mano cuando se necesitan este tipo de cosas. Tenemos instancias de formación constantes y permanentes en la radio, ¿no? Volviendo a lo de los talleres de Vigil, nosotros permanentemente, Radio Sur incluso nace de un taller, nace como un taller, se armó una convocatoria de taller en la UBA y empezó a aparecer gente de ahí, y a partir de ese fue generando. Entonces, en términos concretos, digamos, la posibilidad de ingresar a la programación de la radio está siempre abierta y tiene que ver más que nada con la capacidad, en todo caso, de incorporarse a las lógicas de funcionamiento. Más allá que también esa es una vía de financiamiento importante para la radio. Con lo cual, si bien nosotros no vendemos el espacio, nosotros no vendemos aire, lo que sí entendemos esa relación como una relación de cooperación
mutua entre colectivos. Entonces, por la participación en la radio hay un aporte que se hace por ese espacio, pero que no lo entendemos sobre la lógica esa de compra-venta. Yo no te vendo el espacio de la radio y vos haces lo que querés en esta hora. No. Y lo que buscamos siempre, a veces se da más, a veces se da menos, es esa vinculación, ¿no?, entre los proyectos reales que surgen y el colectivo de la radio, intentando justamente incorporarnos, ¿no?, que potenciemos esas dinámicas juntas, que encontremos esos lenguajes conjuntos, que puedan incorporarse a espacios de funcionamiento de la radio más allá del aire, y eso siempre está abierto, depende de también los tiempos, las ganas. No obligamos a nadie, en todo caso, a sumarse a la radio, puede no hacerlo, pero lo que sí para nosotros es una búsqueda constante, ¿no? Estar en relación y no sé si respondo a tu pregunta en realidad. Y si no, cualquier cosa después dejo el mail de la radio y es más fácil. No, con respecto a la incidencia, obviamente que hay diferentes miradas, pero muchos y muchas creemos que sí es importante que haya, a ver, primero, una radio, no solo comunitaria, a mí me parece una radio tiene que tener claro a quién va dirigida, qué quiere construir comunicacionalmente y con quiénes. Y digo con quiénes porque, tomando lo que dice Fernando, de que la comunicación es un diálogo, en el caso de los medios comunitarios, incluso más fuerte, porque muchas veces territorialmente quienes son audiencia también son parte de esa construcción comunicacional. En ese sentido, me parece que lo fundamental es primero a quién pensás en ese diálogo. Muchas, ahí hablo del FM Bajo Flores y en Farco también tenemos en general una mirada así, sí creemos en la comunicación masiva. Creemos, coincido igual con Fernando, no es eso lo que lo define como buena o mala, ni siquiera como incidente o no incidente, pero sí creemos que muchas que tienen que llegar masivamente, que tienen que incidir. Cuando hablamos de que el almacenero hable del tema sí, la verdad que sentimos que nosotros a ninguna de nosotros, por lo menos no a mí en particular, y comparto esto con muchas compañeras, no nos interesa tener un micrófono para decir algo, la verdad. Nos interesa que ese micrófono tenga una repercusión en la realidad, tenga una incidencia, una transformación. Cuando decimos que otros salen de eso es porque, bueno, miren, les voy a poner un ejemplo muy grave. Cuando se discutía la ley de servicios de comunicación audiovisual, yo en esa época en la radio daba talleres a niños y niñas, o adolescentes chicos. Y me acuerdo que estábamos un día, el 16 de septiembre, estábamos hablando del tema de la noche de los lápices, de las reivindicaciones, los derechos, y empezamos a hablar con las chicas y los chicos, ¿qué derechos hacen falta en el barrio? Bueno, ¿qué derechos ustedes sienten que están vulnerados en el barrio? Y no me voy a olvidar, estamos hablando de la Villa 1114, año 2008, en ese momento el hambre estaba empezando a repuntar realmente, pero salud, educación, vivienda, te tiro la lista. Me acuerdo que dijeron, el derecho a la libertad de expresión está siendo vulnerado. Y ATN, chicos. En serio, digo, de verdad, porque en serio no tenía ningún asidero con la realidad de decir eso en ese taller. Entonces, cuando eso, ahí me parece que tiene que ver con esto de que el almacenero hable otro idioma. Si el taxista, el almacenero y el pibe o piba de la Villa 1114 lo que hacen es repetir las construcciones sociales de los grandes medios, es muy difícil que transformemos la sociedad. Es muy difícil que en Colombia se haya votado la paz, ¿sí? Los grandes medios vienen haciendo lobby, digamos, por la guerra, básicamente, en contra de este acuerdo. Digo este ejemplo porque es reciente y tiene que ver con la construcción mediática. Entonces, sí, ahí está la disputa, por eso nos interesa ser masivos. Por supuesto, insisto, hay algo que dijo Fernando que yo tomo y me parece muy importante. No todo lo masivo es lo necesario. Vos podés ser incidente en otros ámbitos. Página 12 es un medio que no es masivo, obviamente que vende un montón, pero no es masivo, de hecho no es en absoluto de los medios que más venden, pero tiene un nicho de incidencia en la agenda pública, de formación de opinión pública, de formación incluso de líderes de opinión pública, por decirlo así, que a mí me parece que es crucial. Entonces vos podés elegir eso. Y hoy, incluso a partir de una inteligente estrategia de redes sociales, también podés lograr con tu medio comunitario tener incidencia en determinados actores sociales que a vos te interesa y que van a ser después reproductores o, ¿cómo se diría? Que van a amplificar esa voz. Es una estrategia. Para mí, alguna estrategia tenés que tener, digo, pasar por la vida dejando algo, por decirlo así, sino la verdad que juntarnos para comer la torta de la vecina y decir, el aire está bien, está bueno, es lindo, la pasamos divino, pero no es por decir, la verdad es anecdótico, pasa a ser un lindo momento anecdótico, no incidente y no transforma la realidad. No sé si eso responde, pero después si es masivo o no,
Algunos creemos que sí, pero insisto, algo con ese medio históricamente tiene que dejar. Bueno, ya nos quedamos sin tiempo. Les agradecemos un montón, Fernando, Mariela. No se van...